Welcome to the world united. Welcome to the world united. Sheila, muito obrigado. Muito bem. Temos algum microfone aberto aí. Muito bem. A Maharani vai apresentar um tópico em espanhol. La sabiduría del Bhagavad Gita para cada uno y cada día, traducindo a sabedoria do Bhagavad Gita para cada quem e para cada dia. Ela é iniciada por B.K. Atulananda Acharya Swami. Ela é Reiki, mestre em Reiki, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, taróloga e medicina natural. Estudou História da Arte na Universidade do Chile e na Universidade de Oregon, exercendo já por 20 anos como conferencista, professora, guia de museus do Vaticano e pesquisadora de programas de arte, até fazer os votos de monge. Hoje, monge fundador do CEO, do Templo de Artes de Cura de Bhakti, mora em San Diego e ensina filosofia do Bhakti Yoga, ajudando outras pessoas a desenvolver práticas espirituais. Muito bem, Sheila, quando você estiver pronta e puder já nos... Ok. Hare Krishna. This is Maharani Jai Bhakti Devidasi en San Diego, California. Les voy a hablar en español. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a referir hoy día al Bhagavad Gita en el contexto de las interreligiones. El Bhagavad Gita es tan amplio que puede ser aproximado desde cualquier punto de vista. Y en este mismo congreso ustedes van a tener la oportunidad de escuchar el Bhagavad Gita en sí, qué es, cuál es su esencia. En particular les recomiendo la charla que se presentará por Swami Bhaktikavi Atulananda Acharya. Ahora, por favor, presten atención a algunos shlokas, versos del Bhagavad Gita que nos muestran cómo el Bhagavad Gita puede ser leído, estudiado, recibido, apreciado por personas de cualquier religión. Va más allá de toda religión, es más bien una filosofía. Puede ser considerado un manual para la vida, más que un libro específico para una sola religión. Yo soy profesora de yoga y hago clases del Bhagavad Gita a quienes van a ser instructores de yoga. Ahí vienen personas de todas las religiones y siempre se sorprenden en la similitud que tiene con lo que son sus libros sagrados, ya sea la Biblia, el Corán o cualquier otro libro sagrado que sea el esencial para su religión. Entonces veamos qué nos dice el Bhagavad Gita en relación a ideas que están en todas las religiones. Bhagavad Gita, tal como es, o Bhagavad Gita as it is, por Srila Prabhupada, es nuestro más querido Bhagavad Gita y el más conocido, puesto que fue Srila Prabhupada quien trajo el Bhagavad Gita a Occidente, tal como es. Él vino por orden de su guru a traducir todos los Vedas, siendo el Bhagavad Gita esencia de los Vedas. Entonces, el problema es que para muchos este Bhagavad Gita con todo el sánscrito se hace muy difícil de leer. Les distrae y luego se pierden. Entonces, por la misericordia de Swami Atulananda Acharya, tenemos el Bhagavad Gita en una versión en poesía. En español es Bhagavad Gita, un poema para el alma. Aquí lo tengo todo marcado donde les voy a leer a ustedes. Y esto nos permite tener entonces una versión de bolsillo y una manera de acercarnos al Bhagavad Gita que nos aproxima a la música del Bhagavad Gita como un primer encuentro. Y luego ya podemos entonces entrar en el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, en el Bhagavad Gita de Srila Maharaj, en el Bhagavad Gita de Srila Tripurari Swami, con un poco más de conexión.
pero esto es muy bueno para comenzar. El simplemente leer la traducción del sánscrito a la propia lengua, en este caso lo vamos a leer en español, para así empezar a conectarnos con el Bhagavad Gita. Decimos un hermoso verso antes de empezar a leer el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esto significa que nos inclinamos ante el conocimiento, que reconocemos que yo no conozco, que reconocemos que Dios es Dios, que yo no soy Dios. Entonces, humildemente me inclino. Y esa es la clave con la que comenzamos entonces a aproximarnos al Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, un poema para el alma, por Swami Tulananda Acharya. Capítulo 2, resumen del contenido del Gita. El shloka o verso número 7, el 2.7, nos dice: la flaqueza del egoísmo me causa ardor. Por ello te pido, confundido en mi deber, que me digas en forma terminante qué hacer. Soy tu sisya, instrúyeme, rendido estoy. Aquí Arjuna está hablando al Señor. Le está pidiendo que lo instruya como gurú. Se está rindiendo como su discípulo, porque está confundido. Reconoce esta confusión y le pide instrucción. Entonces, en toda religión, en todo grupo espiritual, en todo movimiento espiritual, lo primero es reconocer humildemente que no sabemos y que necesitamos instrucción y pedirla. Buscar un gurú es lo esencial. Si eres religioso, católico, cristiano, pues puedes buscar en un sacerdote de tu confianza. Si practicas yoga, puedes buscar en un instructor de yoga. Si eres un artista, puedes buscar un guía espiritual que también tenga afinidad con el arte. Entonces te vas a poder rendir, porque vas a sentir esta conexión en el corazón. Al gurú se le siente en el corazón, no es impuesto. Y una vez que lo sientes en el corazón, humildemente te rindes y le pides instrucción, como aquí Arjuna le está pidiendo instrucción al Señor Krishna. Veamos pues cómo se va desarrollando esta instrucción. En el capítulo 8, cómo alcanzar el Supremo, nos dice en el verso número 14, ahora habla el Señor. Para quien sin ninguna desviación me recuerda con regularidad, soy Partha, muy fácil de alcanzar por mantenerse en continua absorción. Aquí Krishna le habla a Arjuna y lo menciona como el hijo de Partha. Arjuna ha estado confuso. Y en su confusión tal vez él cree que es muy difícil entender las cosas y es muy difícil tener una vida espiritual. Pero aquí está diciendo el Señor, que está actuando como su gurú, que no es difícil cuando te entregas en servicio devocional, en amor. Entonces, si nosotros hacemos todo como una ofrenda al Señor en devoción, como nos explica el capítulo 12 del Bhagavad Gita, que habla todo sobre el servicio devocional y que es el capítulo más importante del Bhagavad Gita, entonces podemos, desde lo que sea nuestra práctica espiritual, desde lo que sea nuestra religión, hacer este servicio devocional. Lo importante es que practiquemos, ya sea que las actividades diarias que tengamos las hagamos como una ofrenda al Señor o que ahondemos en lo que son las prácticas espirituales de nuestra propia devoción, de nuestra propia creencia y las sigamos, pues. Entonces, si se supone que tienes que cantar un rosario, canta un rosario. Si tienes que ir a misa, ve a misa. Si tienes que leer la Biblia, lee la Biblia. Si lo que tienes que hacer es cantar rondas, el Mahamantra, canta el Mahamantra. Si tienes que leer el Bhagavad Gita, lee el Bhagavad Gita. Lo que sean las recomendaciones de tu vida espiritual que tú has escogido, pues síguelas.
porque recuerda que tú lo escogiste en el corazón, lo sentiste en el corazón. Entonces eso es muy importante, el que lo hagamos con devoción, y entonces va a ser muy fácil el que podamos tener una relación con el Señor. Luego, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, que nos habla de la forma universal del Señor, el verso 38 nos dice, refiriéndose a Dios, a Krishna, al Supremo: eres el Dios Supremo, la persona original, el refugio trascendental de este universo. Todo sabes, eres lo conocible y el hogar. Oh forma ilimitada, penetras lo manifiesto. Muy hermoso. Aquí se nos está hablando entonces de Dios como el Supremo, como el primero de todos y el eterno, el que siempre existe, el que es el refugio de todos, el que lo sabe todo. Está, recuerden, dentro de nuestro corazón, así que sabe todo sobre nosotros y sabe todo de todo. Entonces nosotros podemos conocerle y Él puede convertirse en nuestro hogar. Es ilimitado y penetra todo lo manifiesto. Entonces es Dios porque posee todas estas cualidades. Y esto lo dicen también todas las escrituras sagradas. Entonces aquí una vez más vemos cómo el Bhagavad Gita no está contradiciendo ningún conocimiento que tú puedas tener de otras religiones, sino más bien está contribuyendo a ahondar ese conocimiento y está dando quizás otras perspectivas de lo mismo, que es esta conexión trascendental con el Señor. Y por último, el Bhagavad Gita nos dice en el capítulo 18, que es las conclusiones del Bhagavad Gita, que nos habla sobre la meta suprema de la libertad divina. El último shloka, el último verso, lo último que se dice en el Bhagavad Gita dice: donde esté Krishna, el señor del yoga, y Partha, quien sostiene el arco Gandiva, habrá opulencia, gran poder, moral y victoria. Esta es mi conclusión definitiva. Esto lo dice quien está relatando el Bhagavad Gita. Él es Sanjaya, un clarividente que tiene el poder de visión y ve lo que está ocurriendo lejos en el campo sagrado de Kurukshetra, donde se va a desarrollar la batalla de la que trata el Bhagavad Gita, que es una batalla sagrada donde al comienzo Arjuna recibe toda la instrucción del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, el canto del Señor. Entonces nos dice aquí Sanjaya que su opinión es que donde sea que estén Krishna y Arjuna va a haber opulencia, victoria y moralidad. Sabemos que donde sea que esté el Señor Supremo va a haber opulencia, victoria y moralidad. Pero es muy importante lo que aquí se nos dice también, donde sea que esté Krishna y Arjuna, queriendo decir donde esté Krishna y su devoto. Porque el Señor no está solo. El Señor aprecia nuestro amor y necesita nuestro amor. Siendo el Todo Supremo, es maravilloso que necesite algo de nosotros, y eso es nuestro amor. Y en todas las religiones se dice lo mismo: alaba al Señor. ¿Por qué? Porque esa alabanza es necesaria, porque eso es lo que establece nuestra conexión. Entonces, como todo el Bhagavad Gita está lleno de la presencia de Sri Krishna y Arjuna, entonces una manera de tener esta conexión permanente es tener uno de estos Bhagavad Gitas de bolsillo siempre en tu bolso, siempre contigo. También tenemos una versión de este Bhagavad Gita de bolsillo en inglés, Bhagavad Gita, A Poem for the Soul, por Swami Atulananda Acharya, que nos ha regalado estas dos versiones en español y en inglés en poesía, porque el Bhagavad Gita, tal como es, ha sido entregado por su guru. Y su guru ha dicho que el Bhagavad Gita puede ser entregado entonces también en poesía, así como él mismo lo hizo en su propia lengua. Relacionarnos con el Bhagavad Gita nos ayuda a entender mejor la vida.
Entonces nos va a ayudar a entrar más profundo en nuestra propia religión, en los propios preceptos de nuestra religión. Nos va a ayudar a conectarnos mejor. Es solamente eso lo que necesitamos a veces, un poco más de impulso. Y muchas veces una perspectiva diferente es lo que nos ilumina. Ahora, la perspectiva del arte es siempre muy bienvenida. El arte siempre nos puede ayudar a acercarnos al Señor cuando es arte, por supuesto. Hay muchas cosas que se llaman arte hoy en día y no son arte, como muchas cosas se llaman religión y no son religión, muchas cosas se llaman yoga y no son yoga. Entonces, dejando de lado esos detalles, ya considerando que nos vamos a estar acercando a una forma artística, pues podemos encontrar ahí esa pureza. El Bhagavad Gita es pura poesía, es un poema en canción, un poema cantado, eso es lo que significa Gita. Entonces, si nos acercamos al Bhagavad Gita, vamos a poder entender, por ejemplo, la realidad material, como lo explica en el capítulo 14. La naturaleza material está toda permeada por lo que son las modalidades de la naturaleza material, la ignorancia, la pasión y la bondad. Pero debemos superarlas y situarnos en una bondad, en trascendencia, en espiritualidad, que es lo que probablemente nos va a estar indicando cómo hacer nuestra propia religión. Entonces, con la ayuda del Bhagavad Gita vamos a entender mejor la vida. Es un manual para la vida, es un manual para alcanzar esta unión con Dios. Les recomiendo mucho leerlo. Muchísimas gracias. Hare Krishna.